Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, después de alabarle, después de glorificarle, después de exaltar su santo nombre, en esta hora le damos gracias por este día miércoles, sabiendo que usted está con nosotros como poderoso gigante, y en esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente la palabra de Cristo Jesús cumpla el propósito para el cual Él nos ha dado, y que la gloria y la honra sea para el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él siempre está procesando a su iglesia, probando a su pueblo, probando a sus hijos, probando a cada siervo. Sabemos que todo lo que Dios permite es para bien, nunca es para mal, porque Él siempre es el que lleva la dirección de todos los acontecimientos, tanto en la iglesia, en su pueblo, en sus hijos, como a nivel mundial y en todas las dimensiones, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo Él es el que manda. Y pues preguntándole al Señor Jesucristo cuál era la palabra que Él nos había dado para esta tarde, el Señor quiere hablar hoy: el que se mete en contra de la obra de Dios termina mal, ¿verdad? El que se mete en contra de la obra de Dios termina mal, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos que saber que Dios es el que pues nos está siempre direccionando y hablando, y en esta tarde Él quiere hablar del que se mete en contra de su obra termina mal. Sabemos que la Biblia es la palabra viva, la palabra vigente, que no ha pasado ni pasará, porque su palabra es viva. Por eso dice que las generaciones pasarán, pero su palabra no. Entonces, sabemos que es delicado, pero sobre todo meterse contra un siervo de Dios, contra la obra de Dios. El pueblo de Dios lo sabe, pero los que no conocen a Dios, pues hoy que vean esta predicación, entiendan que no se puede jugar con fuego, porque Dios es de amor, pero de ira. Dice la palabra de Dios que vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que el enemigo de la obra de Dios y el enemigo de nosotros no son las personas, es Satanás mismo. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que ese es nuestro verdadero enemigo, ¿sí? Porque lo está diciendo la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Entonces, sabemos que ese es el anticristo, sabemos que ese es Satanás, ¿sí? El que se opone a las cosas de Dios, el que quiere imitar a Dios, el que quiere ponerse en el lugar de Dios, el que se opone a la obra de Dios, ¿sí? Entonces, sabemos que pues la lucha es espiritual y nosotros estamos más firmes, más avanzando, sabiendo que Dios nos llamó, y sabemos que Él también en cada prueba que permite quiere ver si estamos confiando, si le creemos,
si somos fieles a su llamado y al ministerio. Entonces, Satanás se pone en el lugar de Dios, ¿verdad? Se opone a la obra de Dios, ¿verdad? Y quiere sentarse en el lugar de Dios o hacerse pasar por Dios. ¿Quién es? Satanás, el anticristo, ¿sí? Satanás, junto con el demonio del anticristo, principado, ¿sí? Potestad, gobernador, está vencido en el nombre de Jesús. Entonces, sabemos que Dios pelea por los suyos. Sabemos que aquel que se mete con un siervo de Dios o con la obra de Dios, se mete directamente con Dios, ¿sí? Y a través de los años hemos visto cómo pues los Beatles terminaron mal, como que retó a Dios diciendo que este barco ni Dios lo hunde, el Titanic, terminó mal. Vemos a Hugo Chávez que retó a Dios y maldijo a Israel y terminó mal. Entonces, por decir algunos, porque es una lista muy grande, ¿sí? Todo aquel que se levanta contra los siervos de Dios, contra la obra de Dios, se mete directamente a luchar con Dios y aguas. Vemos el caso de Números 16:32. Vamos a ver Números 16:32. Dice la palabra de Dios. En Números capítulo 16, versículo 32, dice la palabra de Dios. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a Caos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Sí? En Números capítulo 16, versículo 32, ¿verdad? Estamos viendo en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16, versículo 32, que nos está hablando que abrió la tierra su boca. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Si te das cuenta, Dios actuó directo, ¿sí? No mandó un profeta, Él actuó directo. Se abrió la tierra, Él ordenó Dios que se abriera la tierra y se los tragó junto con sus casas a Coré y a todos sus, dice, y a todos sus bienes. A todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, ¿sí? Entonces, si te das dando cuenta cómo termina mal, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Se levantaron contra Moisés y al meterse contra Moisés se metieron contra Dios y contra todo lo que Dios estaba direccionando y haciendo, usando a su vaso, a su profeta Moisés. Entonces, sabemos que mucha gente se le hace fácil hablar, mucha gente se le hace fácil decir, mucha gente se le hace fácil levantarse contra Dios, pero Dios es Dios. Entonces, aquí vemos lo que pasó con este grupo de opositores que se opusieron a la obra de Dios. ¿Y quién estaba atrás de Coré y su grupo de hombres? Satanás, ¿sí? Entonces, sabemos que en Efesios 6:12 que la lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, nos está hablando Dios de que todos aquellos que se levantan contra su obra y contra los siervos de Dios terminan mal. No es porque yo lo esté despreciando, no, sino que está aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo que el enemigo se opone a las cosas de Dios. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios, algunas oposiciones que el enemigo levanta. En Job capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Job, vamos a ver qué dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Sí. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios en el libro de Job.
capítulo 1, versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sí? Entonces, el enemigo estaba levantando oposición contra el siervo Job, ¿sí? Y para ver dónde estaba el corazón de Job. Pero vamos a ver en Job capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Y en el 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el enemigo pues hace de las suyas cuando Jehová de los ejércitos lo permite, ¿verdad? Porque el que pone las pruebas es Satanás, sus demonios. Pero por la permisividad de Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, de alguna manera quería estorbar, de alguna manera quería desanimar, desestabilizar. La mujer sí se destabilizó de inmediato, la mujer de Job, pero él no. Él permaneció firme. En Hebreos 11:38 dice la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 38, dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 38, dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En Hebreos capítulo 11, versículo 38. Leí de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sí? Vamos a ver en Lucas 22:3, San Lucas 22:3, San Lucas 22:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Sí? Él compró para matar a Jesús. ¿Sí? Si te das cuenta, el capítulo 22 habla del complot para matar a Jesús. Entonces, sabemos que Dios, Jehová de los ejércitos, permitió esto, ¿verdad? Pero vemos que, pues, nuestro Señor Jesucristo fue probado también, ¿sí? Entonces, Dios nos prueba, ¿sí? Dios nos prueba, Dios, Él permite las pruebas para ver si realmente le creemos, para ver si realmente confiamos, para ver si realmente permanecemos firmes, inamovibles. Así es. ¿Sí? Pero nosotros debemos de recordar que cuando Dios permite una prueba es para madurez, es para crecimiento, es para pesar nuestra confianza, medir nuestra dependencia hacia Él y de esa manera poder Él extendernos más responsabilidad en su reino. Por eso siempre Él va probando de menos a más y las pruebas son diferentes, no son de la misma forma ni las mismas, son diferentes. ¿Por qué? Porque Él ahora pues nos está llevando a un nivel de madurez y de confianza en Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo hubo esa posición para el complot para matar a Jesús, ¿sí? Y vamos a ver en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 5:8, dice la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 5,
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. En el 9, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Si te das cuenta, estar firmes en la fe, estar siempre mirando al Todopoderoso, y todo lo que está pasando aquí, no nomás nosotros, dice que todos los hermanos, ¿sí? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? En el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos está hablando perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando hay pruebas de fuego. Pero el Señor cuando permite pruebas así, Él trata de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos, ¿ya? Más maduros, más firmes, más invencibles, más vencedores, más confiados, con más fe, después de cada prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir firmes, seguir confiando, porque el Dios que tenemos, al permitir una prueba, después viene una victoria que ya tiene. Si tú piensas, si te angustias por tu futuro, allá en el futuro está Dios, ¿sí? Y siempre vemos que después de cada prueba hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque lo dice en Apocalipsis 3:7. Sí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, pero luego en el 8, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, las pruebas son que Dios permite para ver si no negamos el nombre de Dios, para ver si no dejamos la obra de Dios, para ver si no dejamos de servir a Dios, para ver si creemos al Señor y confiamos en Él. Entonces, hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Entonces, de cada prueba hay una puerta abierta, de una victoria que Dios ya tiene preparada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos en la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Sonreír en la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Poner todas las cosas en Cristo para que Él avergüence a nuestros enemigos. Y cuando el enemigo te trate con malos pensamientos o desanimarte, o distraerte, o confundirte, tú, como ya todo lo tiene Dios en sus manos, pues le debes dar la orden: vete para allá. Mi Dios Todopoderoso, el que te venció, Él tiene en sus manos el asunto, el problema, y eso es todo. Y uno seguir adelante, sin preocuparse, porque Dios es fiel y porque también Dios prueba a sus guerreros y a sus guerreras, a ver si son de firmeza, de una misma decisión, de un mismo carácter, de un mismo pensamiento, de una misma determinación para seguir firmes alabando al Dios Todopoderoso. Y vamos a ver la palabra de Dios en Romanos 12, 15, 22. En el libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios: Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Sí? En Romanos 15, 22. ¿Sí? Entonces, pero para entenderlo en el 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán.
Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en nuestras regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozando con vosotros. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que había oposición para que Pablo fuera a Roma. ¿Sí? El enemigo le puso oposición. ¿Sí? Entonces, el enemigo Satanás, él busca muchas formas de entorpecer el ministerio, muchas formas de parar y frenar la obra de Dios, muchas formas de querer desanimarte para que tú no sigas avanzando. Pero hoy por hoy el Señor te dice que es ahí donde tú sales probado como el oro y el Señor te encarga otra responsabilidad más grande después de pasar esa prueba. En San Lucas 8:12 dice la palabra de Dios, en el libro de San Lucas capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios, en San Lucas capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Te das cuenta? El enemigo Satanás, para oponerse, para que un creyente venga a Cristo o reciba a Cristo, cuando escucha la palabra, el varón o la varona lo escucha, pero viene el enemigo y se la quita. Eso viene siendo como un estorbo, ¿sí? Y vamos a ver en San Marcos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios, en el libro de San Marcos capítulo 4, versículo 15. En San Marcos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios. En San Marcos capítulo 4, versículo 15. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Está más que claro, ¿sí? Entonces el enemigo Satanás se opone para que la gente que escucha la palabra de Dios no la reciba, para que no permanezca en su corazón. Va y se la quita, es estorbo, ¿sí?, del enemigo, ¿sí? Entonces, en Romanos 10:14, vamos a ver en Romanos 10:14, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:14. ¿Qué dice la palabra de Dios ahora? En Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? No lo que digo yo. En Romanos capítulo 10, versículo 14, dice la bendita palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? Y en el 17, de ahí mismo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso el enemigo trata de impedir de que tú no vengas a congregarte, a escuchar la palabra de Dios. Pone estorbos, ¿sí? Y vamos a ver la palabra de Dios que está en Nehemías capítulo, en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo, vamos a ver Nehemías capítulo 4, en el libro de Nehemías capítulo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? En Nehemías, ¿sí? En el libro de Nehemías, ¿sí? Nehemías capítulo 4, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Nehemías capítulo 4, en el libro de Nehemías, vamos a ver capítulo 4, dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4,
vemos que del 1 al 3 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de tus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? En el 3, estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Si hubiera una zorra, lo derribará. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta cómo estaban planeando precaución contra los enemigos, precaución contra los enemigos. ¿Sí? Entonces, cuando estaba edificando Nehemías, había enemigos. ¿Sí? Y cuando tú estás pastoreando, cuando tú estás en la congregación, cuando tú estás allá en donde está la iglesia, pues hay muchos enemigos, ¿sí? Que no quieren a Dios, no quieren su palabra, aborrecen la presencia de Dios. Y naturalmente Dios nos está hablando que esos son estorbos, pero también Dios permite para que Dios sea glorificado, para que vean que ellos no mandan, el que manda es Dios. Y entonces la victoria está. Y pues aquí vemos que le pasó a Nehemías en el capítulo 4, porque en el capítulo 6, adelantito, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, que ahí también habla de maquinaciones de los adversarios. Ya vimos las precauciones de los adversarios, de los enemigos. Y aquí habla bien que, claro, maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Nehemías 6, del 1 al 4, vamos a ver. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque os cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarnos, y que por eso edificarás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has propuesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, consultemos juntos. En el 8, entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitará las manos de ellos en la obra y no se terminará. ¿Ahora qué? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Si te das cuenta, nos está diciendo bien claros que el enemigo trata de debilitarte, ¿sí? Para que tú no termines la obra o no sigas adelante con la obra, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es la que nos revela, la palabra de Dios es la que nos capacita, pero nosotros debemos de saber que toda prueba es para bien, toda prueba es para crecimiento, es para madurez, es para afirmarnos, es para salir probados como el oro. Pero para eso nosotros tenemos que saber que todo lo que pasamos, Dios lo permitió. Y entonces, si Él lo permitió, también Él tiene la respuesta. Y Él tiene la victoria ya asegurada absolutamente. Entonces,
aquí estamos viendo cómo las precauciones que Dios habló de los enemigos de Nehemías, cómo las maquinaciones de los enemigos de Nehemías, al restaurar la iglesia, al restaurar los muros de Jerusalén en ese caso, pues él estaba pasando luchas, lo querían debilitar, querían sus enemigos que se distrayera, que dejara la obra, que no la completara, que no avanzara. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que entender que nadie podrá pararla si nosotros permanecemos firmes, siempre caminando estratégicamente, inteligentemente, sabiamente, ¿sí? Pero sobre todo Dios nos está hablando que es parte del crecimiento. Lo permitió ahí con Nehemías también para ver qué hacía Nehemías, ¿sí? Sabemos que Nehemías y Ageo fueron restauradores, ¿sí? Nehemías y Ageo fueron restauradores. Entonces, como Nehemías y Ageo fueron restauradores, pues el enemigo no quería que se restauraran los muros de Jerusalén. Y entonces, pero sabemos que, como vimos, que si no se arrepienten terminan mal, como Coré y su grupo de hombres, ¿verdad? Donde se abrió la tierra, se los tragó junto con sus bienes y casas, ¿sí? Entonces, todo aquel que se mete con la obra de Dios, con los siervos de Dios, terminan mal, ¿sí? Porque eso vemos que habla la palabra de Dios. Las cosas de Dios son las que son de Dios, permanecerán. Por eso el Señor dice en Hechos 5, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Todos los que se oponen contra la obra de Dios, contra los siervos de Dios, están luchando contra nuestro Dios directamente. Pero lo que es de Dios dice que permanece, no lo destruirá, ¿sí? Entonces, el Señor te está diciendo que si tú estás pasando pruebas en el cual alguien quiera frenar la obra de Dios o se haya metido contigo, tú solamente tienes que confiar en la palabra de Dios, creerle a Dios porque Él está contigo. Él no permitirá nada mayor que no puedas soportar, sino juntamente la salida. Por eso en cada prueba hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, de la victoria, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está hablando hoy más que nunca el Señor? Que Él nos prueba por tiempos, que tenemos que creerle al Señor, que tenemos que permanecer firmes, que tenemos que seguir avanzando, seguir haciendo el llamado, el ministerio, siguiendo trabajando en la obra de Dios, porque el Señor tiene asegurado toda la victoria. Él está obrando y a veces pensamos que no pasa nada, pero Él está trabajando. Pero lo que es de Dios permanece y nadie lo puede destruir. Nadie lo puede destruir. Escúchalo. Nadie lo puede destruir. Nadie puede destruir tu ministerio, nadie puede destruir la obra de Dios, nadie. Porque todo aquel que se mete con la obra y con los siervos de Dios terminan mal, como Coré, su grupo de hombres que fueron tragados por la tierra junto con sus bienes y sus casas. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 54:15, en el libro de Isaías 54:15, en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 15, ¿sí? Dice la palabra de Dios: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Al que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Sí? Está más que claro. Todo aquel que se conspire, haga conspiraciones, según él secretas, ocultas,
contra los siervos de Dios, contra la obra de Dios, contra su iglesia, contra su congregación, pues termina mal y avergonzado delante de quién, de Dios y de nosotros. Por eso dice que el que conspirare contra ti lo hará sin Dios, pero delante de nosotros caerá, ¿sí? O sea que lo vemos caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con los brazos cruzados cuando la gente que se mete contra sus obras, contra sus ungidos. El enemigo pensaba que te iba a parar de detener, pero se equivocó, porque Dios empieza a mover su mano y derrota a Satanás, lo avergüenza, ¿sí? Porque Dios nos está hablando de conspiraciones. ¿Qué es conspirar? Es tramar algo en contra de la obra de Dios, es tramar algo en contra de los siervos de Dios. Pero todo está a la luz, no hay nada oculto, todo está al descubierto, todo sale a la luz, la verdad es verdad. Entonces, nosotros sabemos que las cosas de Dios no son como un humano que dice voy a hacer esto y no lo cumple, o dice voy a hacer esto otro para Dios y no lo cumple. No, Dios es de amor, pero es de fuego consumidor, y Él se venga de sus adversarios y derrota a sus enemigos, a nuestros enemigos. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es la que sigue hablándonos en esta hora, en este momento. Y por eso el Señor quiere que vamos a ver lo que dice aquí en la palabra de Dios, ¿sí? En 2 de Corintios 4, 17, 18, ¿sí? En 2 de Corintios, en el libro de los Corintios, capítulo 4, versículo 17, 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Debe de quedar bien claro. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18, dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria, ¿sí? Entonces, Dios, esto como recompensa sucede cuando un siervo, una sierva, un hijo o una hija de Dios pasa esa tribulación, ¿sí? Mayor peso de gloria, pero para eso hay condición, ¿sí? Hay condiciones para que eso suceda. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, en Efesios capítulo 6, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, sí. En Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 13, Efesios 6, 13, Efesios capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios: por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Entonces nos habla de estar firmes. Cuando dice firmes se refiere a muchos, a muchas, porque está en plural, no nomás está el firme, sin ese. Entonces está hablando hoy a la congregación local y está hablando a todos los pastores de su iglesia a nivel mundial de permanecer firmes, firmes, firmes. Ahora vamos a ver la palabra de Dios que está escrita en 1 de Corintios 15, 58. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58.
en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Entonces nos está hablando nuevamente que estar firmes a la obra del Señor. Estar firmes porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Entonces el Señor nos está hablando de permanecer firmes trabajando activamente, gozosos, alegres, felices, contentos, porque el Señor habla de recompensa. Pero como lo hemos visto, un siervo maduro, una sierva madura, un hijo, una hija de Dios maduro, sirve a Dios no por lo que le dé. Sirve a Dios no porque le pueda hacer milagros, porque hay muchos que dicen, te voy a servir, Señor, si me sanas, o si haces esto. Le condicionan el llamado, le condicionan el servicio a Dios. Pero Dios pesa los corazones, por eso el Señor nos está hablando de servir a Dios por lo que Dios es, porque Él es Dios. El hecho de ser Dios merece ser alabado, ser adorado, ser glorificado, ser exaltado, ser coronado de gloria, predicar su palabra, enseñar su palabra, llevándole a la gente que lo necesita y que lo quiere, y que sabemos que en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado y muchos no quieren saber nada de Dios. Pero si sube un terremoto, todos andan buscando a Dios. ¿Sí? Entonces el Señor nos está hablando de permanecer firmes en las cosas de Dios y no doblegarse por nada, ni rendirse por nada, porque tenemos un Dios invencible, un Dios todopoderoso, que con su poder hace lo que Él quiere, porque Él manda y Él tiene la victoria. Él nunca ha perdido ninguna batalla. En Hebreos capítulo 10, dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 10, versículo 23-25, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo del 23 al 25. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Mantengámonos firme. Ahí sí habla de firme. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Si se dan cuenta, fiel es el que prometió. En el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Sí? Entonces el Señor nos está hablando de que permanecer firmes. Ahorita ya varias veces está hablando de permanecer firmes, ahorita está hablando sin fluctuar, sin ser de doble ánimo, porque Dios es el que está haciendo que cada uno de nosotros crezcamos más, que cada uno de nosotros confiemos más, que cada uno entendamos que Él es el que manda y que no ha perdido ni perderá nada, ninguna batalla. ¿Sí? Entonces, si nuestro Dios es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Él te está diciendo hoy, permanece sirviéndome, permanece buscando mi rostro, buscando mi presencia, en fuego, apasionado y enamorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de permanecer firmes. En Santiago 1:12, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 1, en el libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 1, versículo 12.
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Entonces habla de soportando la prueba. Entonces habló de firmeza, habla de soportar, habla de permanecer firme, habla de estar en fuego, habla de estar apasionado, habla de trabajar en la obra de Dios, habla de que Dios derrota a nuestros enemigos, como derrotó, se abrió la tierra, nos tragó la tierra a Coré, su grupo de hombres, sus casas y sus bienes. ¿Por qué? Porque se levantaron, se metieron contra el hombre de Dios, Moisés, se metieron contra Dios directamente. ¿Sí? Porque ¿quién estaba en Moisés? Dios. Entonces, al meterse con un ungido de Dios, se están metiendo con Dios. Y por eso la palabra de Dios es bien clara. Dice la Escritura, la palabra de Dios: todo aquel que nos bendiga, Dios lo bendecirá. Todo aquel que nos maldiga, Dios lo maldecirá. Eso dice la palabra de Dios. No es que nosotros lo queramos nada más hablarlo por hablarlo, sino que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es el que pelea por los suyos. Dios no se queda con las manos cruzadas cuando alguien se mete contra la obra de Dios. ¿Sí? Dios pelea por sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Dios en esta tarde? Dice en San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Nuestro trabajo es seguir haciendo la obra del Señor y no distraernos por las pruebas. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? El Señor nos está hablando que Él está con nosotros todos los días, habla de todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, que cuando a Dios permite una prueba en siervos o en siervas, piensan que se acabó todo, piensan que ya no van a salir de esa prueba, piensan que es su final, pero más bien el final es de Satanás, porque Satanás siempre es el perdedor, ¿sí? Siempre Satanás es derrotado y siempre Dios es glorificado. Sabemos que así como Dios ponía en Faraón de que los adultos fueran a alabar a Dios, pero no quería que fueran los niños, ¿sí? Pero ya después al final vemos que dejó ir Faraón con todo su oro, sus riquezas, su ganado, todo, ¿sí? Pero Dios estaba probando al pueblo de Israel, Dios estaba probando a Moisés, ¿sí? A ver qué hacía. Y endurecía el corazón de Faraón y ablandaba el corazón de Faraón, pero al final Dios es el que manda, el que ordena, el que dice. Que vemos que, por ejemplo, en el caso de José, siendo un hombre que rechazaron sus propios hermanos, su propio padre, sus hermanos a José, él no entendía el propósito, no entendía por qué estaba pasando eso, pero después él llegó a Egipto, José estuvo como esclavo, luego como amo de llaves de las cárceles, estuvo encarcelado, luego como amo de las llaves, que las tenía, las abría las celdas, y luego fue ya como ascendido como el gobernador, el segundo en mando, y Dios le dijo a Faraón que le pudiera su anillo de oro y su collar de oro y se lo pusiera a José.
y como segundo mando. ¿Te das cuenta? Todo lo que vivió José, incluso el enemigo Satanás le mandó una mujer para tener relación con él sexual, pero él se huyó de ella, ¿verdad? Entonces, valió la pena que él permaneciera firme en esa prueba que permitió Dios. Él permaneció firme, permaneció avanzando, permaneció mirando a Cristo, permaneció fiel al Señor Jesucristo. Y por eso su recompensa fue ser gobernador, ¿sí? Comer en el palacio, ¿sí? Estar en el palacio, ¿sí? Entonces fue un ejemplo de que cuando uno permanece firme, la palabra profética se cumple. La palabra de Dios tarde o temprano se cumple. Pero si cada siervo, cada sierva en la prueba, en la lucha, permanece firme, ¿sí? Nosotros no somos de los de que retrocedemos, ni los que miramos atrás. Eso te debe de quedar bien claro, ¿sí? Nunca debes de pensar en regresar atrás, nunca debes de pensar de mirar a los lados, sino que siempre mirando al autor de la salvación, Jesucristo, porque Él es el Todopoderoso, para Él nada es imposible, para Él todo es posible, y si para Él todo es posible, y para Él nada es imposible, pues entonces tenemos que, con más gusto, con más alegría, con más gozo, estar siempre contento en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se manifestó en David. Todo el pueblo de Israel estaba temblorido y David estaba como si nada, ¿verdad? Estaba pues una seguridad y confianza absoluta de que sabía quién era su Dios, de que sabía que su Dios no lo iba a defraudar, que sabía que su Dios no lo iba a dejar, y por eso él dijo: yo vengo a ti, Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? O sea, sabía que no era en sus fuerzas, no era en su poder, sino era en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos estar siempre atentos a lo que Dios nos habla en cada predicación. Debemos estar atentos a lo que Dios nos está hablando y direccionando. Sabemos que la iglesia tiene que ser siempre procesada y probada para nuevas comisiones y asignaciones de parte del Señor, pero Él prueba la fe, como Abraham le probó la fe y la obediencia. La primera fue una prueba de obediencia, a ver si mataba a su hijo Isaac, pero le dijo: detente, no lo mates. Quería ver obediencia. Y después: sal de tu tierra y tu parentela y vete de aquí. No le dijo a dónde iba a llegar, él simplemente le dio la orden: te vas de aquí. Y entonces él salió por fe y en fe. Entonces, tener fe en la prueba, tener firmeza, permanecer trabajando en las cosas de Dios, en su obra, porque todo aquel que se mete contra ti, contra mí y contra su obra, termina mal. Y ya vemos que el grupo de Coré terminó mal, los hombres de Coré terminaron mal. Entonces, el Señor te está animando hoy, el Señor te está dando una palabra de fe, una palabra de fortaleza. El Señor te está hablando de que toda prueba también es temporal, de que toda prueba ya tiene una victoria, de que todo lo que permita Dios es para madurar, de todo lo que permita de Dios es para crecer, de todo lo que permita Dios siempre va a ser para bien para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que todo ayuda para bien, todo obra para bien. Lo que pasa es que a veces uno está pensando: bueno, ¿qué es? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que me está enseñando Dios? ¿Qué es lo que me está hablando Dios? De confiar, de creer, pero sobre todo de permanecer firme, no dejar el ministerio, no dejar de servir, no dejar de congregarte, no dejar de mirar a Dios. No veas la prueba, ve al grande, al que todo le es posible, al Dios Todopoderoso Jesucristo. Y pues
Esa es la palabra que Dios está hablando hoy. Dios está con nosotros, contigo, y pues sigue mirando a Cristo, activo, apasionado y enamorado por las cosas de Dios, que nada te detenga, porque todo tiene un tiempo de prueba, pero viene la victoria, y la victoria está asegurada con Dios. Y eso es la paz que debes de tener en todo tiempo, que nadie robe tu paz, ni tu gozo, ni alegría. Paz de Cristo, bendiciones.